Los coeficientes. Aplicar correctamente los coeficientes es de suma importancia para el correcto funcionamiento del programa. Los coeficientes sirven para después poder repartir todos los gastos que vienen en las facturas que se aplican a la comunidad de una forma correcta, repartiendo entre todas las propiedades en función a una proporción que ha de establecerse en estos coeficientes. Para empezar, los coeficientes han de ser introducidos dentro de la comunidad en la pestaña Coeficientes de gasto. Aquí solamente se hará mención a los nombres de estos coeficientes. Como se ve, podemos tener hasta 16 diferentes coeficientes y, por ejemplo, en este caso tenemos solo dos. El primero, que es de gastos generales, y el segundo, que es de gastos de garajes. Es decir, cuando luego recibamos una factura y tengamos que aplicarla en la contabilidad y decir que el gasto ha sido de un tipo determinado, por ejemplo, la limpieza del edificio, tendremos que decir que se paga en función de bien gastos generales, bien gastos de garajes, o se reparte entre ambos. Lo veremos en el siguiente ejemplo. Aquí solamente establecemos los tipos de coeficiente. Después, en cada propietario, veremos que también tenemos una pestaña de coeficientes por grupo, donde ya sí tenemos que indicar correctamente qué coeficiente, qué porcentaje paga cada propiedad sobre el conjunto. Por ejemplo, en este caso en el que tenemos 4 propiedades que al parecer son viviendas y 2 que son garajes, veremos que la primera vivienda participa en cuanto a los coeficientes en un 20%. Si vemos la segunda, también. La tercera lo mismo, la cuarta lo mismo. Podría no ser así, podría cada vivienda tener una participación diferente. Y los garajes, como veremos, participan en gastos generales en un 10%, y en cuanto a los gastos que competen única y exclusivamente a los garajes, en un 50%, ya que son 2 parcelas, como puede verse. De esta manera establecemos los porcentajes en los que se ha de repartir cada uno de los gastos que se atribuya a diferentes coeficientes de gasto. Para poder hacer esto correctamente, hay que establecer los tipos de gasto. Los tipos de gasto, que pueden ser todos los que queramos, no son los gastos en sí mismos, son aquellos grupos a los que se asignan después las facturas de gasto. Es decir, tenemos, por ejemplo, servicio de auxiliares de limpieza. Los servicios auxiliares de limpieza son aquellos que son de limpieza exclusivamente del edificio, pongamos. Y por lo tanto, como podemos ver aquí, el 100% de lo que se destine a servicios auxiliares de limpieza se reparte en cuanto a gastos generales, es decir, lo pagan tanto los vecinos como los garajes. Como puede verse, no tenemos nada puesto en cuanto a gastos de garaje. ¿Por qué? Porque el 100% ya se reparte en cuanto al 20% por propiedad y un 10% por garaje. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, limpiezas industriales. Pensemos que limpiezas industriales podría ser, por ejemplo, solamente la limpieza del garaje. Es decir, podríamos decir que en cuanto a gastos generales participan solo en un 0%, y en cuanto a gastos de garaje participan en un 100%. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas facturas que introduzcamos en la contabilidad y que digamos que son del código 101, limpiezas industriales, van a ser repartidos exclusivamente entre los propietarios de los garajes, no los de las viviendas. Hay una forma más sencilla de introducir no solamente los coeficientes de participación, sino cualquier otra cosa dentro de las fichas de los propietarios. Es decir, aquí tenemos una opción llamada modificación global, en la cual podemos elegir qué queremos modificar globalmente, y por ejemplo podemos ver aquí los coeficientes. Si seleccionamos el coeficiente de gastos generales y pulsamos sobre el botón modificar, veremos que estos coeficientes generales pueden ser introducidos directamente en esta lista sin tener que ir ficha por ficha a la ficha de cada propietario, con lo cual es mucho más sencillo y más rápido. Por supuesto que estos coeficientes también pueden ser cargados desde la hoja Excel donde se carguen las propiedades inicialmente. Es decir, si la hoja Excel
que tenemos para cargar los propietarios en inicio se alimenta con coeficiente 0,1 y coeficiente 0,2, aquí no tenemos los nombres porque esta hoja es genérica para todas las comunidades, pero suponemos que el coeficiente 0,1 es los gastos generales, son el 20, el 20, el 20, el 10, el 10, y en coeficiente 2 serían los gastos de garaje, y por lo tanto son 0, 0, 0, 50 y 50, podrían ser cargados directamente también desde aquí.